3J Podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva entrega de 3J Podcast. Hoy especialmente saludando a todas esas personas que desde el principio están conectadas con nosotros allí en todas las plataformas digitales, en todas las plataformas de audio como Spotify, como Apple Podcast, como Google Podcast y por supuesto a todas las personas que se conectan a través de YouTube. Yo soy José Gallego, con nosotros también está en este día Jael, hermano mío, bienvenido a 3J Podcast y además, ¿a quién más vas a saludar a esta hora? José, bueno, primeramente a ti, agradecidos nuevamente de estar emprendiendo este viaje ministerial y este saludito está especialmente dirigido a ustedes que desde a través de EWTN se conectan con nosotros desde Estados Unidos a nivel radial. También les damos la bienvenida a este nuevo episodio de 3J Podcast, José. Bueno, felices de estar de vuelta con estos capítulos, especialmente para aquellas personas que se conectan con nosotros en YouTube, donde se ha ido formando esa comunidad, y a los que lo están haciendo a través de Apple Podcast, que nos están permitiendo, la verdad, figurar entre los podcasts espirituales, de temas espirituales en Colombia, de los más escuchados. Entonces, bueno, a ustedes muchas gracias. Esperamos que esto que hacemos, que simplemente sentarnos un ratico a conversar con Jesús, pueda ser de un gran valor para sus almas. Hermano mío, y pues si estamos de regreso y si estamos nuevamente realizando capítulos, creo que lo mejor que podemos hacer es darle la bienvenida a la J más importante de 3J Podcast, que es Jesús. ¿Te parece? Me parece. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre santo, Padre de amor, te agradecemos por permitirnos extender nuestras manos para dos cosas. La primera, para recibir todo aquello que tú tengas para entregarnos, y la segunda, para entregar todo aquello que tú hayas depositado con confianza en nuestras manos. Señor, esperamos poder responder con valor, esperamos poder responder con gallardía a cada una de las responsabilidades, a cada una de las personas, a cada una de las almas que reciben este encuentro, que reciben este contenido. Y hoy especialmente queremos encomendarte nuestras almas, encomendarte nuestros sueños, encomendarte los anhelos que están allí escondidos en lo más profundo de nuestros corazones, porque tú no estás en contra de que cumplamos nuestros sueños, incluso los más sencillos. Tú estás al tanto de todos y cada uno de ellos. Por el contrario, estás esperando a que nosotros decidamos alzar nuestra cabeza, pedirte que nos tomes de la mano y llevarnos, como un padre lleva a sus hijos, al cumplimiento de ellos, que lo único que traerá a nuestra vida será felicidad y plenitud. Señor, te entregamos este y todos los capítulos de 3J Podcast. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, escúchanos, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hermano mío, José vamos a conversar un poco en este día. Cuéntamelo todo, hermano. Es que resulta que hace algunos días, pues en el Evangelio, en las misas que se nos proponen diariamente, estuvimos meditando un capítulo, estuvimos meditando un pasaje en el cual Jesús llegó a orar a la sinagoga, ¿ok? Y allí sucedieron muchas cosas, y de allí incluso diferentes sacerdotes pues generaron algunas reflexiones de todo lo que allí pasaba. Pero cuando yo tuve la oportunidad de escuchar este evangelio, me detuve particularmente en una palabra que desde entonces me ha estado como retumbando, me ha estado como haciendo mella, e incluso quise compartir un poco de ello contigo, y era la palabra autoridad. ¿Por qué? Porque se nos decía claramente en la palabra que las personas que estaban allí en este sitio estaban muy asombradas porque Jesús predicaba con mucha autoridad. Ellos decían que era una forma nueva de predicar, que era algo que ellos no habían escuchado antes y que había mucha autoridad en sus palabras. Y yo me puse a indagar un poco y resulta que me encontré con que, claro, no era la primera vez. En ese momento ya veíamos pasajes mucho más atrás que Jesús se paraba frente a personas a predicar, que Jesús había iniciado su vida pública y venía predicando, pero también venía viviendo y también venía compartiendo con sus discípulos, y también la gente lo venía conociendo. Ya él había tenido varias presentaciones públicas, lo que en cierto momento me hizo llegar a una conclusión. ¿Cuál era esa conclusión? Que uno de los elementos que hacía
que Jesús tuviese tanta autoridad al punto en que los mismos fariseos la reconocieran, era que Él venía predicando todo aquello que le estaba mostrando a sus discípulos y a las personas que se estaban encontrando en los diferentes pueblos, que estaba también haciendo. Es decir, no era solamente una palabra, sino que también era una obra. No era solamente fe, era fe acompañada de obras. Una fe con obras o una fe sin obras. Hermano mío, vamos a conversar acerca de eso en este día. José, mientras te escuchaba, una palabra llegaba a mi corazón, seguramente al corazón de muchos de ustedes: coherencia. La coherencia es fundamental para que en el momento de comunicar el mensaje, ese mensaje sea bien recibido. Vivimos en una sociedad, José, que nos va a escuchar solamente en la medida en la que nosotros estamos encarnando el mensaje que comunicamos. Yo no te escucharía si yo viera que tus acciones están en contravía de lo que me estás predicando. Jesús mismo en el Evangelio le dice a las personas que lo están escuchando, y hoy nos dice a ti y a mí: hagan todo lo que ellos les digan, pero no vivan como ellos, porque ellos no están siendo coherentes. Ellos están predicando algo que a la hora de la verdad no están colocando en práctica. José, esto nos pasa mucho en la sociedad en la que vivimos. Podemos decir un mensaje muy claro. No es lo mismo, José, que yo te diga: los niños son lo más valioso que tenemos, y tú sientas que yo soy un hombre que cuida de sus hijos, de sus sobrinos y de los pequeños. Pero si estas mismas palabras ves que las pronuncia, por decir, una persona que vive la realidad de la violación y que está en prisión, ese mensaje se escucha completamente diferente. El mensaje que comunicamos, José, es lo más importante, pero eso no quiere decir que el medio que comunica el mensaje no lo sea. Debemos procurar ser un medio en pureza, en gracia, para que el mensaje que está saliendo de nuestra vida esté en concordancia con nuestra propia realidad. Qué bonito que Jesús es un hombre que tiene autoridad, pero no es una autoridad que se le ha otorgado de la noche a la mañana, sino que aquellos que lo han seguido en el camino, aquellos que le han escuchado, aquellos que han visto cómo el Señor ha venido obrando en medio de la comunidad, son los mismos que le dan y le otorgan la autoridad a esas palabras que Él les comunica. Es un mensaje muy poderoso, José, porque nos invita a todos los cristianos a la coherencia. Porque no es una libertad, porque no es una autoridad impuesta, es una autoridad libre. Es una libre autoridad la que ejerce Jesús. De hecho, mientras hablabas, recordaba que Jesús en cierto momento también encara a los fariseos y les dice: hipócritas, están poniendo sobre los hombros del pueblo, están poniendo sobre los hombros de las personas normas, leyes, mandatos que ni siquiera ustedes mismos están cumpliendo. Eso, hermano, era un poco lo que me llegaba mientras te escuchaba hablar. Ahora, a mí siempre me gusta poner ejemplos como muy cercanos, como muy aterrizados o lo más cercano a la cotidianidad posible, para que nosotros entendamos lo que Dios nos quiere transmitir a través de este evangelio, para comenzar a ejercer un cambio, para tener un proceso de conversión pequeño hoy mismo, con una decisión en nuestras vidas, y que eso sea un corazón abierto para que Jesús obre. ¿Y a qué ejemplos, valga la redundancia, me refiero? Por ejemplo, hermano, digamos, si yo soy una persona que en cierto lugar tiene un rol de liderazgo, por decirlo así, y con ese rol de liderazgo, pues obviamente debo impartir instrucciones. Yo imparto esas instrucciones. Un ejemplo: nos vemos todos a las 5 de la tarde en este lugar para comenzar a trabajar en el proyecto. Y todas las personas todos los días llegan a las 5 de la tarde, pero yo siempre llego a las 5:20. ¿Qué pasa con eso? Claro, hay personas que están subordinadas a mí, si es un tema laboral, por decirlo así. Entonces, muy seguramente sí me hacen caso, muy seguramente sí me llevan, me saludan, comparten, dan lo mejor de sí en el trabajo, pero dentro de sus corazones sienten esa libertad sienten esa autoridad como una autoridad impuesta. ¿Por qué? Porque aquel que les está dando esa instrucción
ni siquiera es capaz de cumplirla. Diferente sería, lleguen todos ustedes a las 5, que yo llego a las 5:30 y ya tengan todo esto listo. Pero si lo que evidentemente está sucediendo es que yo también estoy faltando a mi palabra, que yo también estoy faltando a mi responsabilidad, va a ser mucho más difícil que estas personas vean en mí una libre autoridad o una autoridad genuina o una autoridad que no es impuesta. Y te quiero poner un ejemplo, hermano, pues para ver qué tienes para compartirnos en este caso, y es un poco en la relación de los padres y de los hijos. Cómo se puede dar de una forma más natural, de una forma más orgánica, esa autoridad que de por sí ya tienen los padres por ser padres, pero que obviamente los hijos, especialmente a medida que van creciendo, deben sentirla cada vez como una autoridad más libre y no como algo impuesto. José, yo quiero partir desde un hecho de la vida real. No voy a decir nombres porque sé que él ve este programa. Pero es una pareja ¿Quién, que su papá? siente que ¿Su papá y su mamá? No, no son mis padres en este caso. Ellos igual tuvieron que sufrir esta misma realidad conmigo. Es una pareja de padres de un hijo drogadicto. Ellos sienten de alguna manera que no son una autoridad frente a la situación de su hijo, porque en medio de su juventud ellos también vivieron estas mismas realidades. No se sienten con la autoridad moral de comunicarle a su hijo que ese no es el camino que debería transitar. Pero yo creo que cuando un padre, cuando una madre ha empezado primeramente a buscar la dirección de Dios, cuando hemos emprendido el camino de la madurez cristiana, cuando Dios empieza a ser el centro de nuestra vida y Él empieza a gobernar absolutamente todos los roles que nos atañen a cada uno de nosotros, eso se va a ver reflejado en la forma en la que nos relacionamos con nuestros hijos. No es fácil decirle a un hijo, hijo, esto no está bien, esto sí está bien, pero es la forma paternal en la que incluso Dios nos educa. El Señor en el libro del Deuteronomio le enseña al pueblo de Israel que siempre va a colocar frente a él dos caminos, el camino de la vida y el camino de la muerte, y le va a permitir siempre al pueblo elegir. De la misma manera, nuestros padres pueden señalarnos lo que es correcto y lo que no, y nosotros vamos a tener esa libertad de tomar nuestras decisiones. ¿Qué esperamos nosotros de quienes nos dan una dirección hacia un lugar? Que nosotros mismos seamos testigos de que ellos están caminando en ese sentido. Te pongo otro ejemplo, José. ¿A quién le pedirías un consejo para volverte rico? ¿A un millonario? ¿A quién le pedirías un consejo para volverte como más acuerpado, más saludable, más fitness, como dicen en el mundo de hoy? A una persona a la que tú veas que refleja ese estilo de vida. Es natural buscar coherencia en la voz que nosotros escuchamos para tomar esa dirección, pero eso llevado a nuestro caminar con el Señor. Debemos siempre tener presente que estamos siguiendo a aquel que es la coherencia absoluta, que todo lo que decía era lo que Él mismo encarnaba. Yo amo el liderazgo y la autoridad de Jesús en este sentido. Él es un rey que va a la batalla con sus soldados, pero no se escuda de ellos, no los envía a ellos a morir, sino que Él es el primero en la primera línea de batalla y Él es el primero en entregar su vida. Cuando todos los que lo siguen ven que el Rey está entregando su vida, se despierta en ellos un anhelo de seguirle, pero no seguirle por el hecho de la autoridad que ejerce sobre ellos. Hay una autoridad ejercida sobre ellos, pero es la autoridad del amor. Uno empieza a enamorarse de aquel que me ha enseñado el camino desde la coherencia de vida y estoy dispuesto incluso a entregarla porque sé hacia dónde quiero caminar. José, hay que luchar, hermano, por la coherencia, sí, para que este mensaje que les comunicamos realmente ustedes no solamente lo escuchen, sino que lo encarnen en sus propias vidas. Muchos nos escuchan porque nos conocieron, José, porque conocieron al Jael drogadicto o al José rumbero, y hoy que ven nuestra vida transformada, nuestro mensaje
ha adquirido más cuerpo, más solidez, más validez ante sus oídos. Y esa es la lucha que todos debemos emprender, de poder darle a nuestro mensaje verdadera validez desde el testimonio de vida cristiana. Y es por ello, hermano, que toma tanto valor un pequeño libro que entre otras cosas me regalaste, que es con el cual, o sea, adquirieron prácticamente como de base de vida, además de la Biblia, y es la imitación de Cristo. ¿Y por qué? Porque nuestro mayor reto es precisamente actuar a imitación de Cristo, a aquel que ya nos dio todo el ejemplo de hacia dónde es que debemos ir, de hacia, en un momento en que tengamos que tomar una decisión, así nos parezca difícil, ponernos en nuestra mente la pregunta de ¿qué haría Jesús en este momento? ¿Qué haría Jesús en este caso? Antes, hermano, de hacerte una pregunta más, y que con ella vamos comenzando a cerrar toda esta idea y este capítulo, yo quiero decir dos cosas, una como tal para los padres y otra como tal para los hijos, ya que nos metimos en este ámbito. Para los padres, tú ponías el ejemplo de una familia que no siente, digamos, mucha autoridad para poder ejercerla sobre su hijo que está atravesando problemas de drogadicción por el pasado que ellos tuvieron. Y a ellos compartirles lo siguiente: todo santo ha tenido un pasado. Toda persona que aspira a la santidad ha tenido un pasado, y no por nuestro pasado tiene que estar marcado nuestro futuro. Vos lo decías muy claramente, en el momento en que ponemos nuestros ojos en Jesús es porque de hecho queremos transformar a la persona que hemos sido hasta ese instante, porque queremos ya no ser más lo que hemos sido hasta ese momento y permitirnos ser transformados por Dios. Número uno. Número dos, si el Señor les ha llamado a ser padres y ellos le están poniendo el corazón y la voluntad a escuchar la voz de Dios, deben tener muy presente que Dios no llama personas calificadas. Dios califica a los llamados, es decir, los dota de la fuerza necesaria para que puedan responder a su llamado. Habrá culpas, habrá un golpecito acá en la espalda recordándonos constantemente de dónde venimos. Sí, eso te pasa a vos que no sos padre, me pasa a mí que no soy padre, con un montón de situaciones en las cuales la embarré un montón en la vida, pero no por eso tengo que tener presente y latente todo el tiempo aquel pasado y aquellas cosas que no hice bien. Eso para los padres. Ahora para los hijos, que quizás ven este capítulo y en algún momento han reconocido que no ven una autoridad latente en sus padres por ese tipo de cosas, o hasta lo han reclamado, lo han puesto sobre la mesa. Pues hermanos, ustedes que son hijos y yo que también soy hijo, yo les recomendaría aferrarse a la promesa que nos ha hecho Dios, que es ¿cuál? Honrar a padre y a madre. Ese es el mensaje hoy que yo tengo para entregarle a todos aquellos que somos hijos. Honrar a padre y madre. A quien honra a su padre y a su madre, aún con su pasado, aún con sus defectos, aún con sus dificultades, aún con sus limitaciones, el Señor les tiene un montón de promesas. Entre ellas, siempre te irá bien, tendrás mi favor, tendrás el favor de Dios. Lo demás se irá dando, como dice la palabra, por añadidura. Pero a esas personas que hoy de alguna forma le están acuñando las cosas malas que de pronto están sucediendo en sus vidas por decisiones que tomaron sus padres en el pasado, es momento de hacer un stop y de decir, es que de aquí para adelante cuenta es lo que yo decido. A mis padres les perdono si es que tengo que perdonar, hago un stop y sigo adelante y me aferro a la promesa que Dios le ha hecho a todo aquel que honra a padre y a madre. Hermano, y para cerrar esta conversación, y que de hecho si quieres te pegues con la oración final, yo quisiera preguntarte por los servidores. Me explico, aquellas personas que de pronto nos están viendo, nos están escuchando y se reconocen a sí mismos como personas que han decidido comenzar a servirle a Dios, que han decidido comenzar a servirle a Jesús. ¿Cómo le trabajan ellos a ese tema de la coherencia? ¿Por qué? Porque ya hemos dejado hoy más que claro que habrá más autoridad en nuestras palabras entre más coherencia haya entre lo que predicamos y hacemos. Pero también sabemos que humanamente tenemos nuestras caídas. Una caída borrará todo aquello que hemos construido. ¿Cómo podemos trabajarle al tema de ser cada vez más coherentes y sostenernos en el sí que le hemos dado a Dios? José, es una pregunta muy importante porque me llevas a compartirles esto.
No debemos esperar a que nuestro proceso haya concluido para servir. Si esperásemos concluir nuestro proceso, nunca seríamos servidores, por el hecho de que nunca somos un producto terminado y siempre estamos en esa constante transformación. Lo único que necesitas es empezar desde lo pequeño. Antes de dar un concierto para miles de personas, lo primero que el Señor me llamó a hacer fue vender las boletas para el concierto de alguien más, colocar las sillas en el evento de otro músico, empezar con servicios que aun siendo sencillos eran importantes y me iban dando carácter, me iban otorgando poco a poco esa coherencia que al final es lo que buscamos transmitir. Por eso yo los invito, mis hermanos, a que allí en un instante con el Señor, en un minutico en su presencia, le pidamos que nos permita recorrer el camino recto, que nos permita llegar a ser instrumentos en sus manos, pero instrumentos limpios. Siempre lo he pensado como con una guitarra desafinada que el Señor toma en sus manos. Al Señor, antes de comunicarnos a través de este instrumento, su canción, le gustaría afinarla, tomar cada una de sus cuerdas e irlas renovando y llevar el instrumento a su mejor estado, porque esa canción va a sonar mejor. Eso somos tú y yo en las manos del Señor. Instrumentos que se quieren dejar procesar por Él, vidas que se quieren dejar afinar por el Maestro, para que podamos comunicar un mensaje de bendición y que nuestra misma vida sea una bendición de Dios en la vida de aquellos que nos rodean. Hoy, Padre, te entregamos la vida de todos los que se conectan con este programa y te pedimos, Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, descienda sobre ellos. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Escúchanos, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Tres Jotas Podcast.